Señor, llévame a tu sal, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre. 31 de octubre de 2021, 31º domingo ordinario. Las lecturas correspondientes a este domingo 31 del tiempo ordinario son el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 2 al 6, es la primera lectura. La segunda lectura, la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 23 al 28. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Tomamos como cada domingo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura pausada, atenta de los tres pasajes y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 2 al 6. La sección larga que va del capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 11, versículo 32, forma parte del segundo discurso de Moisés. El libro del Deuteronomio nos trae 4 discursos atribuidos a Moisés. Esta es una sección que exhorta a vivir según la voluntad de Dios. En esta sección se presenta el Decálogo en el capítulo 5, versículos del 1 al 22, y una larga y apremiante llamada a observar la ley del Señor y su mandamiento principal, que es amar y respetar a Dios, venerarlo, adherirnos a su persona, escuchar su palabra, cumplir con sus preceptos y normas. Todo este largo discurso habla de la opción fundamental de Israel por su Dios y en consecuencia el rechazo de los demás dioses. Hay una relación exclusiva y única entre el pueblo y su Dios. Es muy recomendable leer el pasaje completo que va del capítulo 6, versículo del 1 al 9. Se llama a todas las generaciones de israelitas a vivir felices conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo sus preceptos. Se remarca aquí el principal mandamiento del amor a Dios. Esto tiene importancia porque los estudiosos de la ley de Moisés contaban 613 mandamientos divinos. De ellos, 248 eran normas positivas, es decir, aquello que se debe hacer, y 365 eran prohibiciones, o sea, lo que no se debe hacer. Deuteronomio 6 del 4 al 9, que no leemos completo en la lectura litúrgica, es una oración conocida como el Shema Yisrael, escucha Israel. Es una de las proclamaciones más importantes y hermosas del Antiguo Testamento. Es la profesión de fe que todo israelita piadoso recita diariamente, añadiéndole los pasajes de Deuteronomio 11 del 13 al 21 y de Números 15 del 37 al 41. Se trata de una plegaria que recuerda la vocación fundamental de Israel, escuchar y obedecer la palabra de su Señor. Es también el contenido fundamental de la fe de Israel, un solo Dios, que exige un amor total, sin divisiones, ni reservas, ni infidelidades. Los varones judíos se colocan esta oración en su brazo izquierdo, cerca de su corazón, y la recitan todas las mañanas y las tardes. La rezan también en todos sus actos litúrgicos, y todo judío piadoso desearía que al morir estas fueran sus últimas palabras. En Mateo 22, del 34 al 40, Jesús recita también el Shema, añadiéndole el amor al prójimo, tomado de Levítico 19, versículo 18. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 23 al 28. En la sección en la que está contenida nuestra lectura va del capítulo 7, versículos del 1 al 28. El autor de la carta a los Hebreos ha abordado el sacerdocio de Cristo. Para diferenciarlo del sacerdocio del Antiguo Testamento, ha recurrido a la figura de Melquisedec, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Ahora, el autor va a profundizar en la superioridad del sacerdocio de Cristo. Para ello, se basará en el Salmo 110. La lectura que hoy escuchamos reúne los últimos versículos de esta exposición, los versículos del 23 al 28.
El sacerdocio levítico se adquiría por descender de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá, por lo que no es sacerdote por sucesión humana, sino que su sacerdocio está basado en el poder de Dios, que al resucitarlo de entre los muertos cumplió la promesa del Salmo 110, versículo 4, que su Hijo sería sacerdote para siempre. Esto tiene enormes consecuencias. Como la resurrección le confirió a la humanidad de Cristo una vida indestructible, su sacerdocio es para siempre. A diferencia del sacerdote levítico, Jesús es santo, por lo que no tiene necesidad de purificarse de sus pecados mediante el sacrificio de animales. Más aún, Él mismo se hizo ofrenda santa, inmolándose por la salvación de todos. Por su obediencia al Padre y la entrega de su vida, Dios lo perfeccionó para hacer de Él el único mediador entre Dios y los seres humanos. Así que dos aspectos resaltan del sacerdocio de Cristo en esta lectura de hoy. Su unicidad, es decir, que la repetición de los sacrificios antiguos era signo de su imperfección. Tenían que repetirse porque en realidad no lograban cabalmente su propósito. El sacrificio de Cristo, en cambio, es único y no tiene necesidad de repetirse, porque ha conseguido la expiación de los pecados del mundo. El segundo aspecto es el de la víctima. Antes los sacrificios eran de animales. Ahora Jesús mismo es la víctima sacrificial porque entregó su vida en la cruz para redención de todos. El Evangelio está tomado de Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. En el capítulo 11, versículos del 1 al 11, se ha narrado la entrada de Jesús en Jerusalén. Ha terminado, por tanto, el largo camino de Jesús con sus discípulos hacia la ciudad santa que nos había ocupado los domingos pasados. Los dirigentes de Israel buscarán ahora realizar su propósito, que es el de acabar con Jesús. Por eso lo someterán a controversias públicas, para demostrar que es un falso maestro, un embaucador, y así ganarse a la gente y ponerla en su contra. Hay dos controversias narradas inmediatamente antes del pasaje que hoy leemos. Una primera controversia política sobre el pago del impuesto al emperador, que ocupó capítulo 12, versículos del 13 al 17. Y otra controversia más teológica acerca de la resurrección de los muertos con los saduceos, en el capítulo 12, versículos del 18 al 27. Nosotros leemos hoy la tercera controversia, y esta tercera controversia versa sobre el mandamiento principal de la ley de Moisés. En los tres casos, a los enemigos de Jesús les sale el tiro por la culata, pues las respuestas de Jesús aumentarán su prestigio ante la gente y humillarán a sus adversarios. Es un maestro de la ley, que admirado por las respuestas que Jesús ha dado a las primeras dos controversias, se anima a preguntarle cuál es el mandamiento principal de la ley de Moisés. La cuestión no es tan obvia. En aquellos tiempos se discutía si era la observancia del sábado, o la alabanza a Dios, o la compasión para el prójimo. Además, como ya sabemos, los mandamientos eran muchos, 613. Y algunos se clasificaban como fáciles y otros como difíciles. Un número tal de disposiciones insignificantes impedía ver con claridad lo que era realmente importante. Por eso Jesús le responde al maestro con lo que dice la ley y une en su respuesta Deuteronomio 6 con Levítico 19. Amor a Dios con amor al prójimo. Así, la pregunta sobre el primero de los mandamientos es respondida con dos y no con un solo mandamiento, como si fueran dos caras de una misma moneda. El maestro de la ley agrega que el amor a Dios y al prójimo vale más que los holocaustos y sacrificios, haciendo un eco así del texto de Oseas en el capítulo 6, versículo 6. La retirada sumisa de aquellos burlones de las dos controversias anteriores ha suscitado la aparición de este interlocutor sincero. Jesús alaba a este escriba y le dice que no está lejos del reino que Jesús anuncia. Jesús reconoce que aun entre sus adversarios había gente como este letrado, que tenían buena disposición y que podían admitir el mensaje de Jesús. Jesús ha dejado claro que hay un solo amor con dos dimensiones. Este texto es como si fuera el Evangelio en miniatura. Ojalá nos atrevamos a vivirlo y todos los demás mandamientos los habremos cumplido por añadidura.
Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas de este domingo. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos ahora una segunda lectura pausada, atenta, esta vez en oración de los 3 textos, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.